Viva la revolución de Eric Hobsbawm, este historiador británico, muy lúcido por cierto, que posa su mirada desde la década de los 60 hasta bien entrado el periodo de los años 90 sobre América Latina. Varios países son objeto de su análisis: Cuba, Chile, Colombia, Perú, entre otros, le dan un cimiento conceptual en clave marxista a esta serie de ensayos que Eric Hobsbawm compila en esta edición, recogidos por la editorial Crítica. Es muy interesante este texto porque nos permite entender desde su mirada cómo estos países se volcan hacia una idea de la búsqueda de la revolución, muy inspirados por la revolución cubana. Y en esas miradas hace lecturas como en aquel fragmento que él tituló Cambio Social en América Latina, y menciona algo que nos interpela. Por ejemplo, dice Hobsbawm, aunque solo 1 de cada 5 estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia es castrista, 9 de cada 10 creen que debe haber un cambio económico, social y político radical en el país. Es un hecho que se trata de hombres y mujeres que personalmente son más bien optimistas acerca de las perspectivas futuras, quizás demasiado optimistas porque, como en muchos países subdesarrollados, las oportunidades para los profesionales son escasas. No, el descontento de estos estudiantes es simplemente una forma extrema e inusualmente explosiva del descontento que todos, excepto unos pocos entre los más ricos, sienten en sus países acerca de la situación actual. Y esta mirada muy aguda da una apertura a otros fragmentos que él titula La situación revolucionaria en Colombia, un texto publicado en el año de 1964 como el anterior en el 63. Y decía en esa época, en un acercamiento bastante interesante, cómo Colombia, inmersa en esas guerras civiles después de la situación de Rojas Pinilla, se adentra a una especie de tensión desde varias fracciones de izquierda. Por ejemplo, cuando él menciona las famosas áreas comunistas. Por otro lado, persisten los núcleos y las áreas comunistas casi autónomas. Son de 3 tipos. Primero, la República de Tequendama, que es similar en estructura social al área vecina de violencia que se extiende de allí a Bogotá. Su población se compone de pequeños arrendatarios que obligaron a los propietarios a venderles sus parcelas antes de la guerra. Eso se ha convertido en una especie de Suiza al estilo del comunismo y de Guillermo Tell. Hay cantones independientes como Biotá, que dirige un admirable funcionario del partido y antiguo cervecero trabajador, Víctor Merchán, y como Sumapaz, que dirige un líder campesino de base, Juan de la Cruz Varela, quien ha pasado sucesivamente por el liberalismo, el Partido Comunista, Gaitanismo, su propio movimiento agrario y el Partido Revolucionario Liberal, que en su caso parece ser un camuflaje para otras perspectivas futuras. En el área linda con un segundo tipo de fortaleza comunista hecha en los espacios vacíos que se extienden desde las montañas hacia las llanuras y la cuenca del Amazonas. En estos huecos se han ido instalando grupos independientes de pioneros campesinos quienes, como hombres sin amo, simpatizan mucho con el comunismo. En estos territorios inaccesibles del Meta y el Caquetá hay bases del entrenamiento guerrillero y otros centros como la base del entrenamiento para la gente de Sumapaz, en el río Dudá, en el área del Pato de Meta y en Belén, sudeste en Florencia. También hay algunos centros comunistas en Tolima, Villarrica y Colonso Chaparral, y un poco menos activo que antes en la zona india del Cauca. La tercera fortaleza comunista es el núcleo semiclandestino de los Llanos Orientales. Y también menciona el caso de la situación de los estudiantes. En cuanto a la última, la clase desinsurreccional de los estudiantes, su situación es tranquila actualmente. A diferencia de muchos otros países de América Latina, en Colombia no ha habido una huelga de la izquierda estudiantil en los últimos 2 o 3 años.
La izquierda, incluido el LMR, es claramente una minoría en Bogotá. Incluso en la Universidad Libre, una institución laica y bastante marxista, los fidelistas forman menos de la mitad del cuerpo estudiantil, al igual que en la más politizada Facultad de Derecho y Economía de la Universidad Nacional. El ánimo general de los intelectuales de izquierda parecen sufrir de pesimismo y desorientación, aunque las huelgas estudiantiles que se extienden de una universidad a otra, como en 1962, son populares e influyentes. En fin, recomiendo este texto que habla también del movimiento campesino en Perú y de otras miradas sobre América Latina, una mirada crítica como cuando aparecen estos militares como revolucionarios. En fin, recomendado, Viva la Revolución, una serie de ensayos sobre América Latina de Erich Hobsbawm.